La sentencia del Tribunal Supremo ha elevado de 9 a 15 años la pena por violar a una joven de 19 años durante los Sanfermines del 2016. El mensaje del Supremo está muy claro, muy contundente. Se trata de una violación y no de un abuso. Es una clara advertencia a todas aquellas personas aún poco sensibilizadas con la materia. Más de 100 asociaciones han celebrado este fin de semana el fallo del tribunal. Bien, vamos a analizar un poco los elementos y argumentos clave técnicos de esta sentencia. Hay que decir que, en primer lugar, lo que hace esta sentencia es, junto con todo lo que ha pasado, forzar, acelerar un cambio en el Código Penal español, ya que el Ministerio de Justicia ya tiene listo un anteproyecto de ley sobre delitos sexuales. Se trata, en definitiva, de delimitar, de objetivizar, por fin, mucho más el concepto de violación y de agresión sexual. La fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de violación recogido exactamente en los artículos 170 y 178 del Código Penal, al entender que concurrió una fuerza intimidatoria suficiente por parte de los acusados, fuerza que de alguna manera les permitió llevar a cabo ese delito sexual. El Supremo también coincide por unanimidad en que los 5 condenados deben pasar 15 años en la cárcel, indemnizar a la víctima con 100.000 euros y no acercarse a ella por lo menos durante 20 años. La fiscal es muy clara al respecto. No se puede exigir a las víctimas conductas peligrosamente heroicas. Y aquí viene un poco el tema del debate, ¿verdad? ¿Es una sentencia ejemplar o es un triunfo del lobby feminista en España? Bien, hay que valorar también si la sentencia puede haber sido influida, aunque sea en parte, por la gran presión que ejercen los medios de comunicación, los lobbies y la opinión pública. El relato fáctico también constituye otra variable técnica fundamental. Según los jueces, este relato fáctico describe un auténtico escenario de intimidación en el que la víctima adoptó una actitud de sometimiento y ese es uno de los argumentos también técnicos centrales. Bien. El tribunal constata un error en la calificación jurídica de la anterior sentencia y también otro elemento muy interesante que han considerado el Tribunal Supremo, la pluralidad de los intervinientes, entendida como un elemento importante, es decir, el hecho de que la agresión sexual no fue llevada a cabo de manera individual, sino perpetrada por un grupo, por un colectivo de personas. Otro agravante contemplado en este fallo es el trato vejatorio ejercido hacia la víctima y el alarde que ellos hicieron de esas prácticas al publicar o al hablar de ella en WhatsApp. Bien. Como en todos los juicios, siempre hay claros y sombras. Por ejemplo, algunas personas plantean que si la noche de los hechos la víctima realmente no quiso entrar en el hotel y se vio intimidada y según ella esperó fuera, pues bueno, ¿por qué no solicitó la ayuda de terceras personas, de transeúntes si estaba en la vía pública? O por qué, por ejemplo, el portero de ese hotel declaró que ella sí que se encontraba en el interior del mismo y a una corta distancia de los violadores. Bien. Otro elemento o duda que ha rodeado este proceso durante todo este tiempo es si realmente los violadores tenían conciencia, si realmente tenían percepción de haber hecho algo malo. A diferencia de los violadores convencionales, ellos no huyeron de la ciudad, no huyeron rápidamente del lugar de los hechos, sino que se quedaron a una distancia relativamente corta y de hecho durante un día más en las fiestas de los Sanfermines. Bien. Esto, por supuesto, no les convierte en inocentes, ni mucho menos, pero sí que de alguna manera indica que ellos en aquel momento no tuvieron la percepción de haber cometido realmente un delito. Bien, agravaciones específicas contempladas en la sentencia, el trato vejatorio, la intimidación, modificando pues así la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que establecía un delito sexual con prevalimiento con 9 años. Bien. Hay que decir que el Supremo ha hecho historia, un antes y un después, ¿de acuerdo? No digo si bien o mal, pero ha hecho historia, bien. Y ha hecho historia por varios motivos que vamos a analizar. Durante los últimos 3 años hemos oído aquel eslogan de cuando una mujer dice no es no, y si no dice sí, pues también es no. Pues bueno, ahora con esta sentencia parece ser que por primera vez se ordena todo esto, se pone estructura y orden a todo ese contexto supuestamente machista, y la sentencia permite recuperar la confianza de miles de mujeres, las cuales afirman que perciben esa sentencia como un dictamen mediante el cual ellas sienten que las instituciones finalmente las amparan. Y es también una sentencia histórica, afortunadamente, porque de alguna manera se pone el foco sobre el hecho de lo importante que es el comportamiento de los acusados y no tanto o no siempre las pruebas que puedan orbitar durante el antes o el después del momento de los hechos. Bien. Otro argumento
tal y como dice el fiscal, es que no se puede pedir a las víctimas que aporten pruebas sobre su comportamiento heroico al defenderse de un agresor sexual. Es decir, se entiende que ella se vio bloqueada por un miedo insuperable, y lo que se lee entre líneas de esta sentencia es que no es razonable exigir pruebas de defensa a las víctimas de agresiones sexuales, ya que el argumento es que muchas mujeres terminan siendo asesinadas cuando precisamente intentan defenderse. Bien, esta sentencia también establece una condena muy dura para los acusados, aún y con independencia de que la víctima, pues como hemos dicho, pueda o no pueda probar con claridad que intentó defenderse. La fiscal general del Estado confía en que esta decisión tenga un efecto de prevención general y que de alguna manera pues contribuya a que las mujeres pierdan el temor a no ser protegidas debidamente por la justicia. Digamos que es una sentencia que reconcilia a muchas mujeres con el sistema judicial y que les permite recuperar la confianza perdida. El no es no, hay muchas maneras de decir no, por fin se ha aportado un poco de claridad, se ha arrojado un poco de estructura sobre todo este tema, y esta sentencia sobre todo aporta un precedente muy importante, y es la palabra de la mujer. La palabra de la mujer se institucionaliza ya de manera definitiva, se convierte en un bien, yo diría, probático, supremo de manera definitiva, y a partir de aquí también hay muchos detractores, hay muchos hombres que indican o que argumentan que esto también puede ser un precedente negativo para futuros procesos judiciales, donde simplemente la palabra de una mujer valdría para llevar a un hombre, por ejemplo, 15 años a un establecimiento penitenciario. Bien, hasta aquí el análisis de la sentencia de La Manada. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.